Que el Señor les bendiga, profesor, compañeros de ESEPA. Este día me ha tocado predicar un sermón analítico. Y antes de iniciar, quiero que vayamos en oración, en palabras de oración, para que sea el Señor quien bendiga, quien hable a través de mi boca, para que podamos ser edificados por su palabra. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias porque nos permites poder aprender más, Señor, porque nos permite, Señor, ser edificados a través de tu palabra, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, profesores, Padre Santo, amigos, Padre, compañeros de clases, Padre, bendice sus vidas, Padre Santo, edifícalos, Señor. Y gracias por poder compartir estos momentos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, hermanos, el día de hoy me ha tocado compartir con ustedes un sermón analítico y mi sermón está basado en el texto de Éxodo, capítulo 34, versículo 6. Éxodo, capítulo 34, versículo 6. El tema de este texto, el tema de este sermón analítico es el carácter de Dios. Bueno, ese es el tema que yo le he dado. La idea central de este sermón es que Dios se revela a su pueblo, mostrando su carácter. ¿Cuál es el carácter de Dios? Y ese conocimiento debe transformar nuestra relación con Él. Por eso hay un propósito importante en este sermón. Si queremos conocer a Dios verdaderamente, ¿verdad? Si queremos conocer a Dios verdaderamente, porque muchos decimos, yo conozco a Dios, pero en realidad lo conocemos. Pero si queremos conocer a Dios verdaderamente, debemos aprender su carácter revelado, ¿verdad? Y lo vamos a aprender en este versículo, este carácter revelado. Como les repito, el título es el carácter de Dios. Bueno, hermanos, el ser humano siempre ha tenido preguntas acerca de Dios. ¿Qué tipo de preguntas ha tenido el ser humano? ¿Cómo es Dios realmente? Nunca se ha hecho esa pregunta a usted. ¿Realmente quién es el Dios al que yo alabo, al que yo sirvo? ¿Cómo es realmente Él? Yo creo que ese es un deseo que todos tenemos, conocer a Dios realmente como Él es. Hay otras preguntas que nos hacemos como, ¿es un Dios de juicio o un Dios de amor? ¿Verdad? Porque muchas veces como predicadores presentamos un Dios, solamente un Dios de juicio. Sabemos que Dios es un Dios de amor, de misericordia, pero también es fuego consumidor. Muchas veces como predicadores cometemos el error de presentar a un Dios únicamente un Dios juzgador, un Dios que nos va a castigar, nos va a condenar y si hacemos las cosas mal vamos al infierno y hay mucha verdad, porque sabemos que Dios es el único que puede juzgar y que la paga del pecado es muerte, es condenación y condenación eterna. Pero también hay que presentar al Dios de amor, al Dios de misericordia, no solo al Dios ¿verdad? Que trae juicio. Hay otras preguntas que también se hacen las personas. ¿Es un Dios cercano o es un Dios distante? Podemos presentar a un Dios. Mucha gente dice, no, mi Señor, el que está en los cielos. Pero también hay un Dios que está en todo lugar. Hay un Dios que está dentro de mí. Dios está dentro de mí. Dios está cerca de mí. No solamente tenemos que presentar un Dios lejano, sino un Dios con el cual podemos tener una relación, ¿verdad? Y entonces vemos que en Éxodo 34 Moisés pide algo extraordinario. ¿Y qué pide Moisés? Ver la gloria de Dios. Él quería ver la gloria de Dios. En respuesta a Dios, no muestra primero su poder. Vemos que Dios en el pueblo de Israel, Él mostró el poder de Él. Pero Dios no mostró a Moisés primero su poder ni su grandeza visible, sino que proclamó su nombre. En este versículo que vamos a estudiar este día, Él proclamó su nombre, y ya lo vamos a ver, y su carácter.
Y vamos a entrar en materia, hermanos, a lo que es el versículo. En Éxodo capítulo 34, versículo 6, Dios mismo declara, Jehová, Jehová, o sea, Él está proclamando su nombre, Jehová, Jehová, Dios misericordioso. Él se muestra como Él es, se revela como Él es. Jehová, Jehová, primero dice, yo soy Jehová, 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 Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Ahí Dios está mostrando una faceta de amor. Él es lento para la ira. No quiere decir que no va a juzgar. Él no está diciendo, no, yo no voy a dejar hacer lo que quieran, como muchas veces hoy día se da. Él dice, soy lento para la ira, pero grande en misericordia. Y este es verdad, grande en misericordia y verdad. Dios es un Dios de verdad. Él se da a conocer profundamente en este lugar, ¿verdad? Aquí encontramos una descripción. En este versículo nosotros podemos encontrar una descripción profunda del carácter de Dios en toda la Escritura. Una descripción profunda del carácter de Dios. Yo soy Jehová, un Dios misericordioso. O sea, estoy diciéndoles, yo soy misericordioso, soy clemente, lento para la ira. No quiere decir que no me enoje, que no ponga juicio, pero soy lento para la ira, porque es grande en misericordia y verdad. Él es grande en misericordia y verdad. Él es la verdad. Vamos a iniciar con el primer punto sobre este versículo. Aquí vemos que Dios se revela. Dios se revela, ¿verdad? ¿Cómo se revela Dios? Jehová. Le dice dos veces, Jehová, Jehová. Dios da a conocer su nombre. En este versículo vemos que Dios le da a conocer su nombre a Moisés. En la cultura bíblica, el nombre revela la identidad y el carácter. Dios no dice primero lo que hace, ¿verdad? Porque no dice yo soy misericordioso, no, Él dice yo soy Jehová, Jehová Dios. Él dice primero quién es. El nombre de Jehová, abreviado, también se puede decir como Yahweh, ¿verdad? Que son las letras YHWH, que significa Dios eterno, Dios del pacto, el Dios que existe por sí mismo. O sea, yo soy Dios todopoderoso. Recordemos que cuando Dios se reveló en la zarza ardiendo, ¿verdad? A Moisés, en Éxodo capítulo 3, versículo 14, podemos encontrar esto. En Éxodo capítulo 3, versículo 14, encontramos que cuando Dios se revela a Moisés, Él le dice, yo soy el que soy. En ese momento Él se revela como el yo soy, ¿verdad? El Dios eterno, el Dios todopoderoso. Yo soy el que soy, ¿verdad? Entonces Dios siempre, podemos ver esa característica importante, que primeramente siempre Dios se presenta como quien Él es, Dios todopoderoso. En otras lecturas podemos ver, yo soy tu Dios, soy el Dios todopoderoso, Jehová Dios, y vemos cómo Dios se presenta primero con su nombre. Dios es un Dios cercano, Dios es un Dios, su poder es inmenso, pero Él es un Dios cercano para con nosotros. Y eso lo podemos ver, que podemos conocerlo a Dios, podemos tener una relación personal con Dios, ¿verdad? Dios, cuando Él se revela, yo soy Dios, no quiere decir, soy inalcanzable, no, Él simplemente nos da a entender que Él es Dios todopoderoso, ¿verdad? El que se está presentando con cada uno de nosotros. Dios quiere conocer, Dios quiere conocer a Dios, no solo es tener una información religiosa, ¿verdad? Muchas veces conocemos a Dios porque, el que nos creó a todos, el que hizo la tierra, el que hizo el ser humano. No, Dios va más allá de eso. Y tenemos que, como cristianos, empezar a buscar más cómo conocer a Dios. Es tener una relación con Él. Muchas personas conocen a Dios, conocen de Dios. Y esta es una situación bien importante. Muchas personas conocen de Dios,
pero no conocen a Dios. No es lo mismo conocer de Dios. No es lo mismo servir al Dios de la iglesia, ¿verdad? Que servir, no es lo mismo servir a la iglesia de Dios que servir al Dios de la iglesia. Bien interesante, porque muchas veces servimos para la iglesia, pero no le estamos sirviendo a Dios. Muchas veces conocemos de Dios, pero no sabemos quién es Dios. Hemos oído hablar. Entonces, como segundo punto, hermanos, Dios es misericordioso. O sea, primero él se presenta como Jehová, ¿verdad? Jehová. Segundo punto, un Dios misericordioso, un Dios compasivo. La misericordia de Dios, la palabra misericordioso, hermano, habla de compasión profunda. Tenemos un Dios, hermano, imagínense, yo solo puedo poner el ejemplo de que Dios ama tanto al ser humano, que Dios manda a su Hijo a morir por nuestros pecados. ¿Qué más grande muestra de amor puede haber para cada uno de nosotros que Dios haya mandado a su Hijo a morir por cada uno de nosotros? Entonces podemos ver una compasión, hermano. ¿Qué tiene el ser humano? Tiene maldades en su sangre, tiene pecado abundante, hermano, pero Dios en su misericordia tan grande nos amó tanto que mandó a Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados. El amor de Dios hacia las personas es tan grande. Él tiene un amor hacia los que sufren, hacia los que fallan. Dios mira el pecado de la persona con amor, con gracia. Por ejemplo, David, después de su pecado, Dios tuvo misericordia de David. El pueblo de Israel, ¿verdad? Que en repetidas veces, cuando vemos cuando en el caso de Moisés, que estamos viendo el versículo, cuántas veces le falló el pueblo, ¿verdad? Pero Dios siempre, bueno, a través de los años, Dios ha sido el protector, ha sido el guardador del pueblo de Israel. Pero ellos siempre han sido desobedientes, han sido castigados, porque Él es tardo para la ira, pero grande en misericordia, y la misericordia de Dios con su pueblo, que hasta el día de hoy no los ha dejado solos. Él ha estado con cada uno de ellos. Ahí podemos ver la misericordia tan grande que Dios tiene con el pueblo de Israel, ¿verdad? Otro ejemplo de misericordia de Dios está el hijo pródigo. Podemos ver la misericordia de Dios en que él estaba bien. El hijo pródigo tenía todo en la casa, pero ¿qué pasó? Decidió irse a buscar lo que no se le había perdido, como decimos nosotros aquí en El Salvador, ¿verdad? Él le pidió a su padre: yo quiero disfrutar la vida, yo quiero hacer lo que yo quiera. Se fue, se malgastó en su herencia, y cuando ya no tenía nada, vino la misericordia de Dios. Dice, y volviendo en sí, dice la palabra de Dios, dijo: en la casa de mi padre hay mucha servidumbre, allá estaba tranquilo, allá estaba mejor. Y cuando él llega donde su padre, regresa a su casa, ¿qué creen que su padre le dijo? Lo recibió con los brazos adentro. Mandó a traer las vestiduras más caras, las mejores, le puso un anillo de oro en su dedo y le hizo una gran fiesta, porque su hijo, que había pensado que estaba muerto, está vivo y ha regresado a su casa. Ahí podemos ver la misericordia de Dios. Dios no le dijo, su padre no le dijo: no, te fuiste, andate otra vez y ve qué haces. No, su padre lo recogió con los brazos abiertos, le celebró el que haya regresado a su casa. Ahí podemos ver la misericordia de Dios. Entonces, punto número 1, hermanos, Dios se revela personalmente a Moisés en el versículo y le dice: Jehová, Jehová. O sea, él está dando su nombre en ese momento: Jehová, Jehová. Y después sigue Dios misericordioso, ¿verdad? Él está diciendo: yo soy Jehová y soy un Dios misericordioso y compasivo. Punto número 3, un Dios paciente con el pecador, hermanos. ¿Cuántos sabemos eso? ¿Cómo tenemos un Dios paciente con nosotros? Él es tardo para la ira, dice,
Esa es la parte del versículo que dice un Dios misericordioso, tardo para la ira. Esto no significa que no se va a enojar, sino que significa literalmente, soy lento para enojarme. Te tengo ahí, como dice, te estoy perdonando, te estoy aguantando, estoy dejándotelas pasar, pero si no paras, viene el castigo. Si no paras, viene la corrección en tu vida. Pero no quiere decir que Dios sea un Dios, es que Dios es amor, Dios es misericordioso, hermano. Yo puedo hacer lo que yo quiera y Dios no hace nada porque es como Él es misericordia, Él es amor. Dios no está hablando de eso, porque Dios corrige el pecado. Hay un versículo que dice, Dios corrige, disciplina a lo que le ama, a lo que Él ama. Al que Dios ama, disciplina, dice la palabra de Dios. Entonces, no quiere decir que Dios no va a corregir el pecado de la persona. Cuando la persona se arrepiente de todo corazón y cambia, entonces Dios es misericordioso. Dios es perdonador. Pero hay una paciencia divina en Dios. Dios tiene todo el derecho de juzgar inmediatamente, hermano. Dios es Dios, el juez justo. Y Él tiene derecho a juzgar inmediatamente tu pecado. Pero no. Sin embargo, Él espera pacientemente, dice su palabra. La historia de Israel demuestra esta paciencia, hermanos. Cuánta idolatría había en el pueblo de Israel. Imagínense, después de que Dios le da las tablas de la ley a Moisés y Moisés baja, ellos están idolatrando con un becerro de oro. Imagínense, hermanos, la idolatría de este pueblo, la rebelión de este pueblo. Se quejaban, se rebelaban contra Moisés, habían quejas constantes. Sin embargo, Dios seguía llamándolos al arrepentimiento. Dios les seguía diciendo, Dios les decía, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y se arrepintieren de sus malos caminos. Hermanos, Dios siempre los llama a arrepentimiento. Dios no es un Dios inmediatamente manda el juicio. Dios te da la oportunidad. Dios es paciente, tarda en enojarse, pero no le podemos, como decimos aquí en El Salvador, no le podemos acabar la pita, ¿verdad? Tenemos que actuar antes de que esa pita se vaya a terminar y vaya a caer el castigo, ¿verdad? Que Dios tenga sobre nuestro pecado. Dios sigue siendo paciente, hermanos, con la humanidad. Muchas veces el ser humano vive lejos y sabemos que estamos vivos, que vivimos gracias a Dios. Dios les está dando tiempo, hermano. La gente vive lejos de Dios hoy en día. Viven queriendo esconderse del pastor, de los hermanos de la iglesia, pero no nos escondemos de Dios que lo ve todo, hermano. Y Dios sigue esperando que nosotros tengamos ese momento de arrepentimiento para podernos perdonar. La paciencia de Dios, como les mencionaba, hermanos, no significa la aprobación de pecados. Muchas veces decimos, este hace lo que quiere y no le pasa nada. Pero vemos que Dios es paciente, hermano. Dios, en su misericordia, Él se revela a Moisés en el versículo como un Dios paciente. Esto quiere decir que Dios no va a actuar de inmediato. No quiere decir que en algunas ocasiones no lo haga, porque Él es soberano y Él puede hacer lo que Él quiera. Pero Él dice, yo soy un Dios paciente con ustedes. ¿Por qué no se arrepienten? ¿Por qué no consideran esa paciencia para decir, voy a cambiar, voy a transformar mi vida? Dios no tolera el pecado, hermano. Que quede claro esto. Dios no tolera el pecado. Dios no acepta el pecado. Pero Dios es paciente para que la persona tenga esa oportunidad de poderse arrepentir. No debemos abusar, hermanos, y con esto quiero terminar esta parte. No debemos de abusar de la paciencia de Dios. Cada día es una oportunidad, dice la palabra de Dios. Cada día son nuevas mis misericordias, dice el Señor. O sea, cada día yo puedo venir delante de Dios y pedirle perdón y arrepentirme de mis pecados. Lo importante es volverse a Dios, no arrepentirse de los pecados, ¿verdad? Y restaurar mi relación con Dios. Hermanos, como cuarto punto, Dios nos dice en este versículo
que Él es un Dios abundante en amor y verdad. ¿Cómo dice esto? Grande, dice el versículo, en misericordia y verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tiene amor y verdad. Amor en abundancia y verdad. Por eso dice, grande en misericordia, es el versículo, y verdad. Vemos un equilibrio perfecto, ¿verdad? Del carácter de Dios, porque Él es grande, hermano, grande en misericordia, ¿verdad? El amor de Dios es ilimitado, no es limitado, hermano. El amor de Dios es ilimitado, podríamos decirlo. Pero también Dios es verdad. Dios no solo ama, también es verdadero, Él es la verdad y es justo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Dios cumple sus promesas. Si Dios es verdad, Él lo que dice, lo cumple. Su palabra, la Biblia, es verdad. Cada acontecimiento de la palabra de Dios es algo que ha ocurrido, porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios, y Dios es verdad, su palabra es verdad. Dios es fiel a su palabra, hermanos. Él no ha cambiado, Él no se arrepiente de lo que Él dice. Dios no ignora el pecado, hermanos, porque Él es verdad. La cruz muestra este equilibrio, el amor de Dios y la justicia de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que murió, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero también dice el Señor, la verdad es que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hay una verdad, hay un amor, pero también hay una verdad. Y esa verdad es que si yo no acepto a Jesús, si yo no me arrepiento de mis pecados, entonces tengo condenación eterna. Entonces, sí es Dios justo, es un Dios misericordioso, es un Dios lleno de amor, pero es verdad, es verdad. Y esa verdad de Dios, hermanos, Él no va a cambiar su verdad con nosotros. Podemos confiar en este Dios, hermanos. Vamos a leer nuevamente para terminar este versículo, hermanos, de Éxodo, capítulo 34, versículo 6. Jehová, Jehová, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira. Recuérdelo, lento para la ira. No quiere decir que no es un Dios justo, que no es un Dios que corrige la maldad, pero es lento para eso. Grande en misericordia y verdad. Grande en misericordia, pero su palabra es verdad. Y si su palabra dice que Dios al que ama castiga, es verdad, porque Él lo dice. Entonces, no quiere decir que Dios tolera el pecado, sino que Dios tarda, pero lo corrige en el momento que Él decide, en el momento justo, porque Dios conoce cuáles son los tiempos. Hermanos, quiero terminar. Si queremos conocer a Dios verdaderamente, debemos entender su carácter. En este versículo de Éxodo 34, versículo 6, Dios nos muestra ese carácter. Nos muestra una descripción importante, que es un Dios todopoderoso, Jehová, Jehová, Dios todopoderoso, ¿verdad? Es misericordioso, clemente, tardo para la ira, ¿verdad? Grande en misericordia y verdad, que son las características del Dios al cual adoramos. Si queremos conocer a Dios verdaderamente, hermanos, debemos entender su carácter revelado a través de este tipo de versículos. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar para que Dios nos ayude a conocerle de mejor manera. ¿Cómo puedo conocer a Dios? No inventándomelo, no por lo que me dicen en la calle, por lo que su palabra dice, que Dios es un Dios poderoso, que es amoroso, que es perdonador, que es misericordioso, que es tardo para la ira, que no deja pasar el pecado, pero tarda. ¿Por qué? Porque nos ama demasiado. Así que vamos a orar para que el Señor nos revele qué cosas debemos de cambiar y para mejorar nuestra vida espiritual con Dios, ¿verdad? Así que oremos al Señor para podernos despedir de este sermón. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos.
Gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseña, Señor. Glorificamos, exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias porque te das a conocer, Señor, a través de tu palabra, Señor. ¿Cuáles son esas características, Señor? Importantes, Señor Jesús, que debemos de conocer de ti, Padre. Y te damos gracias por ser el Dios que eres con nosotros, Señor. Guárdanos, bendícenos en el nombre de Cristo Jesús de morado. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.